En la fría madrugada del 25 de junio de 1950, el rugido de miles de soldados avanzando rompió la tranquilidad de la península coreana. Desde el norte, las tropas comunistas, respaldadas por la Unión Soviética, descendían como un torrente imparable hacia el paralelo 38, mientras en el sur, un ejército surcoreano mal preparado luchaba desesperadamente por resistir. Los primeros disparos marcaron algo más que una invasión, eran el eco de una guerra que definiría el futuro de la región y tensaría al mundo entero en la cuerda floja de la Guerra Fría, que llevó a hermanos, vecinos y familias enteras a enfrentarse en un conflicto tan devastador. Cómo esta batalla, que parecía imposible de ganar para ambas partes, se convirtió en uno de los momentos más decisivos de la historia moderna. La Guerra de Corea, comenzada el 25 de junio de 1950, fue un conflicto devastador entre las fuerzas comunistas del norte y el ejército surcoreano, con intervención internacional, que culminó en un armisticio en 1953 y dejó a la península dividida, marcando una era en la Guerra Fría. Hoy exploraremos la épica confrontación entre el norte y el sur, donde el control de la península coreana se disputó palmo a palmo, en un choque de ideologías, poder y sobrevivencia. Esta es la historia de heroísmo, estrategia y sacrificio en medio de un conflicto que cambió para siempre el destino de Corea y del mundo. El fin de la Segunda Guerra Mundial trajo la derrota del Imperio japonés, pero también sembró la división en la península coreana. Corea, que había estado bajo dominio japonés por décadas, fue dividida temporalmente entre el norte, controlado por la Unión Soviética, y el sur, bajo la supervisión de Estados Unidos. Aunque esta partición debía ser breve, las tensiones ideológicas entre comunismo y capitalismo convirtieron la línea del paralelo 38 en una frontera permanente. En el norte, Kim Il-sung lideraba un régimen comunista firme, respaldado por armas soviéticas y el apoyo político de Mao Zedong en China. Mientras tanto, en el sur, Syngman Rhee encabezaba una república democrática frágil, limitada por recursos escasos y un ejército mal equipado. Las tensiones aumentaron rápidamente, con enfrentamientos esporádicos a lo largo de la frontera. Ambos líderes soñaban con la reunificación, pero bajo sus propios términos. En 1950, la URSS y China dieron luz verde al plan de Kim Il-sung, una invasión relámpago para tomar Seúl en cuestión de días y unificar la península bajo el estandarte comunista. Con este objetivo, el Ejército Popular de Corea, de 135.000 soldados, cruzó el paralelo 38. En respuesta, el gobierno surcoreano solicitó ayuda desesperadamente a las Naciones Unidas. Lo que comenzó como un conflicto interno pronto atrajo a las principales potencias mundiales, convirtiéndose en una guerra internacional. Mientras tanto, las tropas estadounidenses bajo el mando del general Douglas MacArthur se preparaban para una intervención masiva. A medida que los ejércitos se movían hacia la batalla, la península se convirtió en un tablero de ajedrez, donde cada decisión, cada maniobra, determinaría el destino de millones. La ofensiva del norte comenzó con una velocidad devastadora. El ejército norcoreano, armado con tanques T-34 soviéticos, avanzó hacia Seúl, superando con facilidad las defensas del sur. En solo 3 días, la capital surcoreana cayó. Los soldados surcoreanos, en inferioridad numérica y sin armamento adecuado, se retiraban en desorden hacia el sur. Pero fue en el puerto de Pusan donde la suerte del conflicto comenzó a cambiar. Las fuerzas de las Naciones Unidas, lideradas por Estados Unidos, establecieron un perímetro defensivo. Durante semanas, la batalla por el perímetro de Pusan se convirtió en un símbolo de resistencia. El 15 de septiembre de 1950, MacArthur lanzó la operación anfibia en Incheon, una maniobra considerada suicida por muchos de sus colegas militares. Las mareas inestables, los arrecifes peligrosos y las fuertes defensas norcoreanas hacían de Incheon un lugar improbable para un desembarco. Pero, contra todo pronóstico, las tropas aliadas tomaron el puerto, cortando las líneas de suministro del norte. La ofensiva se convirtió en un contraataque masivo. Desde Incheon, las fuerzas de la ONU avanzaron hacia Seúl, retomando la ciudad en cuestión de semanas.
La marea de la guerra había cambiado, y las tropas surcoreanas y aliadas cruzaron el paralelo 38, adentrándose en territorio norcoreano. Pyongyang cayó en octubre, y parecía que la reunificación bajo un gobierno democrático estaba al alcance. Sin embargo, cuando las fuerzas aliadas se acercaron al río Yalu, la frontera con China, un nuevo enemigo entró en escena. Decenas de miles de soldados chinos, ocultos en las montañas, lanzaron un ataque sorpresa en noviembre. La ofensiva china, masiva y brutal, obligó a las tropas aliadas a retroceder en medio de un invierno glacial. La batalla culminó en una serie de enfrentamientos alrededor del paralelo 38. Desde las colinas de Heartbreak Ridge hasta las heladas trincheras de Pork Chop Hill, cada metro de terreno fue disputado ferozmente. Los soldados enfrentaban no solo al enemigo, sino también el hambre, el frío y el cansancio. En el corazón de estas batallas, surgieron historias de heroísmo que definieron la guerra. En el perímetro de Pusan, un pequeño destacamento de soldados surcoreanos sostuvo una posición clave durante días, resistiendo ataques constantes mientras esperaban refuerzos. Su valentía permitió mantener abierta una ruta crítica para las tropas aliadas. En Incheon, un joven soldado estadounidense, que más tarde recibiría la medalla de honor, arriesgó con acento agudo su vida para desactivar minas bajo fuego enemigo, abriendo paso a sus compañeros. En las montañas de la frontera con China, un comandante surcoreano escribió una carta a su familia antes de liderar un ataque suicida contra una posición enemiga: "Si no regreso, que sepan que lo hice por nuestra tierra". En medio de la crudeza de la guerra, también hubo actos de humanidad. En una tregua improvisada, soldados de ambos bandos ayudaron a evacuar civiles atrapados en la línea de fuego. Una foto de un soldado surcoreano cargando a un niño huérfano en medio de las ruinas se convirtió en un símbolo de la esperanza en medio del caos. Citas como las del general Douglas MacArthur, "No hay sustituto para la victoria", o las palabras de un soldado anónimo, "Peleamos no por odio, sino por un mañana mejor", resuenan aún hoy como recordatorios del sacrificio y la resiliencia en tiempos de guerra. En 1953, tras 3 años de guerra y millones de vidas perdidas, se firmó un armisticio que estableció la frontera en el paralelo 38, casi exactamente donde había comenzado. No hubo una victoria clara, la península quedó dividida, con una tensa paz que persiste hasta el día de hoy. El conflicto de Corea fue más que una guerra local, marcó un hito en la Guerra Fría. Fue el primer enfrentamiento armado entre las potencias del bloque comunista y el mundo democrático. Mostró la importancia de las alianzas internacionales y el precio de las rivalidades ideológicas. Hoy, la zona desmilitarizada entre el norte y el sur es un recordatorio palpable del costo humano y político de la guerra. Corea del Sur, transformada en una potencia económica y cultural, sigue siendo un faro de democracia en la región, mientras que el norte permanece aislado bajo un régimen autoritario. La guerra de Corea dejó cicatrices profundas, pero también enseñanzas valiosas. Es un recordatorio de la fragilidad de la paz y la importancia de trabajar por un mundo donde las diferencias se resuelvan a través del diálogo y no de las armas. La guerra de Corea nos muestra que la historia está llena de lecciones poderosas. Cada decisión, cada sacrificio, moldea el mundo en el que vivimos hoy. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal y compartir este video.